El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos quebrantados de corazón tenemos el día de hoy aquí? Déjeme decirle que hay muchos. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Ahí donde usted está, incline su cabeza, cierre sus ojos y oremos. Buen Padre, una vez más estamos delante de su presencia. Su palabra ha sido leída, Señor, pero es necesario que esta su palabra sea llevada por el poder de su Espíritu Santo a cada corazón que el día de hoy está entre nosotros y con nosotros. Le ruego, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, que todo espíritu de distracción sea reprendido en esta hora. Que todo lo que quiera distraer nuestra atención de este mensaje, de este sermón, sea reprendido. Que sus ángeles acampen, Señor, entre nosotros para empezar desde ya a ministrar nuestras vidas de una manera poderosa y libertadora de toda opresión de nuestro adversario y de nuestro enemigo. Que el día de hoy, Padre, podamos salir bendecidos. Que usted nos hable a través de su palabra y que venga a romper todo yugo y toda atadura que pueda estar estorbando para poder percibir lo que usted quiere hablar a nuestras vidas. Se lo pido en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, el miércoles, iglesia, tuvimos una reunión especial. No tuvimos formación cristiana, pero sí tuvimos una reunión especial donde su servidor quería compartir algo muy importante con respecto a la intercesión. Y estuvimos aquí presentes y yo les hacía recordar que verdaderamente la iglesia sí tiene una lucha, que la iglesia está en una constante guerra espiritual, que no hay descanso, que si tú crees y piensas que ya porque eres cristiano y vienes a la iglesia ya no hay guerra contra ti, nada más lejos que eso. Tenemos una lucha. Y yo les decía que nuestra lucha no es entre nosotros. Les hacía recordar que nuestra lucha era contra principados, contra potestades, contra gobernadores y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y que aunque no los veamos, ahí están. Y están presentes. Y nos están atacando constantemente de una u otra manera. Y que muchas de las veces no nos damos cuenta. No hay un discernimiento espiritual, no alcanzamos a ver más allá de lo que nuestros sentidos naturales ven, porque muchas de las veces nuestros sentidos espirituales no están ejercitados de tal manera que no funcionan como deberían de funcionar. Y que tenemos esa lucha diaria y constante y continua y que no para. Pero también les decía que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales.
y que son poderosas para la destrucción de cualquier tipo de fortalezas. Y les decía que esas armas que son espirituales y que Dios había puesto en nuestras vidas para combatir precisamente todo principado y toda potestad y todo gobernador y todas huestes espirituales de maldad, esas armas que Dios ha puesto en la vida de la iglesia son la oración intercesora, el ayuno y una fidelidad a la palabra de Dios, a la palabra escrita de Dios. Y que en la medida en que nosotros ejercitemos nuestra oración intercesora y nos ejercitemos en el ayuno y que seamos fiel a lo que la palabra de Dios nos enseña, a lo que la palabra de Dios nos enseña, nosotros podríamos salir victoriosos en contra de cualquier principado, en contra de cualquier potestad, gobernador o huestes espirituales de maldad. Hoy quiero hablarles de alguien que hace más poderosas estas armas, que pone a activar estas armas de una manera poderosísima, y que si a alguien le tiene miedo Satanás, es a esta persona. No quiere que esté con nosotros, no quiere que esté en nosotros y no quiere que esté por nosotros. Leímos Isaías 61:1. Esta es una palabra profética, hablando de esta persona de la cual yo el día de hoy quiero hablarles. Y esta palabra profética dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Esta es una palabra profética hablando acerca de aquel que iba a venir, acerca del Mesías, de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Redentor. Pero mire lo que dice esta palabra profética acerca del Mesías. El Mesías dice, Jesús dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, dice Jesús. Y luego dice: porque me ungió Jehová. Me ungió y me ha enviado a dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos. Me ungió para poder vendar a los quebrantados de corazón. Me ungió el Espíritu Santo para poder publicar libertad a los cautivos, o sea, para traer liberación. Y el Espíritu Santo, dice Jesús, en esa palabra profética que se relaciona con él, dice: y me ungió el Espíritu Santo para poder traer libertad a los presos, para abrir esas cárceles donde ellos están cautivos. Porque hoy en día, déjeme decirle que muchos dentro de las congregaciones cristianas siguen cautivos. El enemigo les tiene cautivos en algo o por algo. Aquí lo importante es poder entender y comprender, iglesia, que tú abras tus sentidos, que estés alerta, porque esta es una verdad que usted conoce, pero que no ha reflexionado sobre ella, y por eso nos falta autoridad. El día de hoy, hermanos, quiero yo hablar acerca, el título de este pensamiento, de este sermón, es: la unción pudre el yugo.
la unción pudre el yugo. Y eso usted lo ha sabido desde que vino a la iglesia. ¿No es así? Y luego porque hay yugos todavía en nuestras vidas. Los hay, pequeños yugos, pero ahí están. Yo quiero que usted rompa con ese miserable yugo. Hasta quiero decirle maldiciones al diablo. Quiero decirle algo pesado, pero mejor me espero que el Señor lo haga. Por eso quiero que sus sentidos físicos y espirituales estén despiertos, porque cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio, nuestro Señor Jesucristo citó estos versículos de Isaías y se los aplicó a sí mismo a fin de cumplir su ministerio. Él dijo: señores, esto que yo acabo de leer acerca de la palabra profética de Isaías, de que iba a venir un Mesías y que el Espíritu de Dios, que no es otra cosa que el Espíritu Santo, iba a ungir a ese Mesías. Y déjenme decirles que ese Mesías soy yo, y que el Señor ha puesto de su Espíritu en mí. ¿Y saben por qué he sido ungido? ¿Y saben por qué he sido bautizado en o con el Espíritu Santo? A fin de que yo, Jesús, pueda cumplir con el ministerio que Dios me ha encomendado. Pastor, ¿pero qué está diciendo? Jesús es el Hijo de Dios, es Dios encarnado. Él no necesitaba ser bautizados. Para el baile vamos, no, para la danza vamos. Amén. Pero Jesús les hace ver que aún Él, como Hijo de Dios y como Dios encarnado, necesitaba ser bautizado, ungido y lleno del poder del Espíritu Santo para poder cumplir su ministerio. ¿Cuántos aquí creen que tienen un ministerio? ¿Usted cree? Bien hace, porque todo lo que no venga o provenga de fe es pecado. Amén. Bueno, si usted no ha sido lleno o bautizado con el Espíritu Santo de Dios, usted no podrá cumplir con ese ministerio que Dios ha puesto en sus vidas. Jesús, siendo Jesús, fue ungido con el Espíritu Santo. Ahora, ese ministerio ungido y poderoso de nuestro Señor Jesucristo incluía muchas cosas, entre ellas la predicación del Evangelio a los pobres, a los humildes y a los afligidos. Y esto es muy importante resaltar, porque son ellos también los que necesitan escuchar las buenas nuevas de salvación. A los marginados, a los que nadie da un peso por ellos, tal vez a las prostitutas, a los drogadictos, a los borrachos, a los que están sumergidos en tanto pecado y que su pecado los ha llevado a la miseria y están en un profundo pozo, en el pozo de la desesperación. Entonces el ministerio ungido de nuestro Señor Jesucristo incluía ir con ellos y llevarles
la predicación del evangelio, llevarles las buenas nuevas. Número 2, incluía sanidad y vendaje de los enfermos espirituales, pero también físicos, y de los que se sentían quebrantados de corazón. Hoy la depresión, hermanos, ya no es algo exclusivo de los que no conocen a Cristo. Ahora, muchos de los que conocen a Cristo caen en un tipo de depresión y no entienden o no comprenden por qué están pasando este tipo de situación, y su corazón se parte, está quebrado, se sienten heridos, lastimados, no entienden muchas cosas. Quisieran quitar las manos del arado y voltear hacia atrás. Se preguntan y se cuestionan por qué suceden tantas cosas a su alrededor. ¿Por qué su matrimonio no funciona? ¿O por qué sus hijos han caído en el pecado, en la drogadicción, o en inmoralidad, o en tantas cosas? Y el corazón se te rompe. Está roto tu corazón porque las finanzas no te alcanzan. Porque el devorador te ha quitado las bendiciones que Dios te ha dado. Y porque hay una tristeza en tu alma y en tu espíritu. Y a veces vienes a la iglesia e intentas que tu corazón sea restaurado y pareciera que no hay una respuesta, porque las cosas simple y sencillamente no funcionan como tú quisieras que funcionaran. Y hay una constante lucha interna. Y los que son solteros pelean con papá y con mamá. Los que estamos casados peleamos o discutimos con nuestros hijos. O a veces como pareja no nos entendemos. Y esto rompe nuestro corazón, quebranta nuestro corazón. Y déjame decirte algo, no importa cuántos años tengas en el evangelio. Hay momentos en que quisieras morir. Pastor, ¿cómo es posible que diga eso? En un cristiano no es posible. Pregúntele a Elías, cuando lo andaba persiguiendo una mujer. Cuidado con una mujer enojada, Dios guarde el hora. ¿Cuántos dicen amén? Ay, les va a ir como en feria, hermanos, ahí en la casa. Yo por eso me quedé callado, yo nomás les puse el anzuelo. Usted se dejó ir. Amén. Pero hay muchas personas quebrantadas de corazón. Y uno de los propósitos en el ministerio ungido de Jesús era precisamente eso: sanar los corazones quebrantados, vendar los corazones heridos, no solamente espiritual, sino físicamente. Pero él, Jesús, necesitaba ser ungido, necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. Número 3, él fue ungido para poder romper las ataduras de maldad y para poder proclamar libertad de pecado y libertad del dominio satánico sobre la vida de los seres humanos. Por eso Jesús se metía en intimidad con el Padre constante y continuamente. Por eso Jesús llevaba una vida recta, fuera de conflictos, tratando de hacer exclusivamente
lo que el Padre le había mandado hacer, porque sabía que su lucha no era contra los fariseos, ni los saduceos, ni los escribas, ni contra los sacerdotes, ni contra los religiosos. Él, Jesús, sabía, porque estaba ungido con el Espíritu Santo, que su lucha era más allá, contra principados, contra potestades, contra gobernadores y contra huestes espirituales de maldad. Por eso no malgastaba su tiempo con nadie, a lo que iba. A los endemoniados, calla, enmudece, les decía. A los reyes les decía, dile a ese hijo de zorra que no se andaba por las ramas. Y necesitaba la unción, el bautismo del Espíritu Santo, para poder romper todo ese tipo de ataduras de maldad y para poder proclamar, hacer esa proclamación de libertad del pecado y del dominio de Satanás. Y lo necesitamos, iglesia, porque muchos de nuestros seres queridos o familiares están en ataduras y quisiéramos nosotros que ellos fueran libres. Libres. Y a veces no lo logramos. Y oramos y elevamos una oración, pero tal vez nos falta ese power, esa unción, ese bautismo, esa llenura del poder del Espíritu Santo. Y número 4, ese ministerio ungido también incluía apertura de los ojos espirituales de los perdidos, para que ellos pudiesen ver la luz del Evangelio y pudiesen ellos llegar a ser salvos. Estos 4 propósitos, hermanos, caracterizaron todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben qué? Esos 4 propósitos siguen o deberán de cumplirse por la iglesia mientras la iglesia esté aquí en la tierra. Esta es nuestra labor, este es nuestro trabajo. Esto es lo que tú y yo como iglesia tenemos que enfocarnos en estos 4 propósitos que había en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En las profecías del Antiguo Testamento, profecías concernientes a la venida del Mesías, varias de estas profecías predijeron específicamente que el Mesías sería investido con el poder del Espíritu Santo. Hay profecías donde dice que el Mesías tendría que ser lleno y tendría que ser bautizado con el Espíritu Santo. De hecho, Isaías capítulo 11, versículo 2, dice, hablando de Jesús, y reposará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. El Espíritu de Jehová. 1. El espíritu de sabiduría. 2. De inteligencia. 3. El espíritu de consejo. 4. Y de poder. 5. El espíritu de conocimiento. 6. Y de temor de Jehová. 7. El Espíritu Santo le llenó. 7. Plenitud, totalidad, completo al Mesías, de esa unción y de ese poder. De tal manera que Jesús, el Mesías, sería
poderosamente ungido por el Espíritu Santo a fin de poder realizar la voluntad del Padre y llevar plena salvación a las naciones. Sin esta unción, el Mesías encarnado no lo lograría. ¿Me escucha? No iba a lograrlo. Wow. Pastor, se me hace que está usted diciendo falsas enseñanzas. No. Tal cual. Porque a veces nosotros no buscamos ser bautizados o ser llenos en el Espíritu y pensamos que pues ya acepté a Jesús y yo creo que ya con eso es suficiente y con eso basta. Si queremos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida en relación a su función y a su ministerio, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Ahora, el Mesías también bautizaría, fíjese, y ungiría a sus seguidores en o con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque este es un requisito fundamental en la continua obra de redención. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo leyó la porción de Isaías, capítulo 61, verso 1 y 2, en la sinagoga de Nazaret, Él afirmó las siguientes palabras. Él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso lo encontramos en Lucas desde capítulo 4, desde el versículo 18 al versículo 21. No lo voy a leer, pero primero, cuando dijo Jesús, leyó esta porción de Isaías y habló algo relacionado con ello, la gente se maravilló. Pero luego, cuando les explica de qué se trataba esta palabra profética, oiga, lo querían matar. Lo querían matar. Pero dijo Jesús: esta palabra profética se ha cumplido delante de ustedes, porque yo he sido bautizado, ungido en el poder del Espíritu Santo. Cuando fue bautizado por Juan, Jesús, que más tarde bautizaría a sus discípulos también en el Espíritu Santo el día del Pentecostés, y que a través de todos los tiempos nos sigue bautizando hoy en día, Jesús fue ungido personalmente por el Espíritu Santo, ya que el Espíritu de Dios vino sobre él en forma de paloma. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma, el Espíritu Santo lo capacitó con gran poder para realizar su ministerio, que incluía la obra de redención. Redención es redimir. En el acto de redimir hay que pagar un precio. Jesús pagó ese precio para que tú, tú, ahí en casita, pagó también el precio por ti y por mí. ¿Y sabes cuál fue ese precio? Precio de sangre vertida en la cruz del Calvario. Ahora, para que él pudiese hacer lo que hizo y para poder ir a la cruz, necesitaba ser lleno y ungido del poder del Espíritu Santo. Si no, no lo logra. Pastor, no exagere, se me hace que sí ya agarró para el monte. No lo logra. Mira, tú y yo, si a veces, teniendo la llenura del Espíritu Santo, actuamos como si no fuéramos cristianos, no hay temor, no hay reverencia, no hay respeto. Podemos hablar de cualquiera.
¿Lanzarlo al infierno a cualquier hora? Jesús, que iba a ir a la cruz y que sabía todo lo que iba a padecer, de hecho le dijo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino conforme a su voluntad. Él sabía lo que le esperaba, él sabía de todo el sufrimiento que iba a tener. Por eso era necesario ser lleno del Espíritu Santo. Y por eso tú y yo, para estar firmes, para seguir adelante, para cuando vengan los ataques del enemigo, vamos a estar firmes y que nada nos tumbe. Nada nos tumbe, por el amor de Dios. ¿Por qué no vas a la iglesia? No, es que no me saludó. ¿Qué? Que no me saludó. A veces se pasan de veras. Y ya por eso, pues sí, es que yo le saludé y no me contestó. Dale gracias a Dios que no te saludó. ¿Qué tal si trae el COVID? Te lo pega. Dios conoce todas las cosas. Te traten como te traten, hermano. Estamos aquí para bendecir, alabar, exaltar y glorificar el nombre de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Oiga, por eso cualquier cosa nos mueve. O sea, cualquier cosa nos mueve. Ay, ¿qué le harán a tanto dinero que sacan allá con las comidas? Eso fue lo que te puso el mugre diablo. Y tú lo atesoraste. Y luego vas a tu casa y le dices a tu esposa: ¿qué le harán, amor, a tanta comida? Y luego la esposa, bien sabia, dice: sí, cierto, amor, ¿qué le harán? Dígale a su esposa: ¿qué te importa? Ofrendas, diezmas. No, entonces cállate. Ay, de esto no se trata el sermón, ¿verdad? No, perdón. Es Dios hablando a su vida. Jesús, para realizar su ministerio, necesitaba la unción del Espíritu Santo, porque era el Espíritu Santo quien lo iba a capacitar para poder aún llevar a cabo la obra de redención. Cuando el Señor se fue al desierto, hermanos, después de su bautismo en agua, Él iba lleno del Espíritu Santo. Dice Lucas capítulo 4 versículo 1 y 2: Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Verso 2, la primera parte dice: fue llevado por 40 días y era tentado por el diablo. O sea, el diablo no mandó a sus ayudantes. Él fue en persona a intentar destruir la vida y el ministerio que Dios le había encomendado a su Hijo. Pero Jesús ya iba ungido, lleno del Espíritu Santo. Así como sucedió con nuestro Señor Jesucristo, todos los que hemos experimentado del nuevo nacimiento por el Espíritu Santo debemos recibir el bautismo con el Espíritu Santo, ya que es el Espíritu Santo quien nos da poder, o da poder a nuestras vidas, hermanos, para poder llevar a cabo el ministerio que Él ha puesto en nosotros. Ministerio, talento o don que Él ha puesto en nosotros. Dice el versículo 2 que Jesús era tentado por el diablo. Y solo porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo fue capaz de enfrentarse
firmemente a Satanás y resistir todas las tentaciones que le presentó Satanás. Un cristiano lleno del Espíritu Santo no cede a ningún tipo de tentación, no cede a ningún tipo de provocación. Guarda silencio. Calla boca. Boca cerrada. ¿Cuál es el próximo sermón? ¿En boca cerrada? No entran moscas, porque las moscas muertes hacen heder el perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado por sabio. Pero ese es otro tema. Ya casi se los platiqué en 2 domingos, ¿verdad? Es el propósito de Dios, iglesia. Es el propósito de Dios que sus hijos no se enfrenten nunca a las fuerzas espirituales de maldad y de pecado sin el poder y sin la unción del Espíritu Santo de Dios. Si no, pregúntele a los hijos de Sebas. En el nombre del Cristo que predica Pablo, sal fuera. Y le dijo el demonio: a Pablo conocemos. Y nuestros respetos para con Pablo. Él está ungido. ¿Tú quién eres? ¿O ustedes quiénes son? Y les dio una revolcada, los desnudó y los echó corriendo. A correr, vámonos. Ustedes no están llenos de la unción del poder del Espíritu Santo. Así que cuando se llenen, vienen. Wow. Tengamos presente lo que dice el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis autoridad. Mientras no tengamos esa autoridad, no podemos ir contra principados o potestades, contra gobernadores o contra huestes de maldad. No, ni te atrevas. Jesús fue bautizado y fue lleno. El bautismo en el Espíritu Santo no solamente imparte poder para predicar a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, sino también incrementa la eficacia de nuestro testimonio. Incrementa la eficacia de nuestro testimonio. ¿Y qué es eficacia? Algo eficaz es obtener el resultado deseado. Eso es eficacia. Obtener el resultado deseado. Y el bautismo en el Espíritu Santo incrementa nuestra eficacia. Quiere decir que en la medida en que más nos llenemos, mejores seremos en Cristo Jesús para engrandecer su reino. El bautismo en el Espíritu Santo da poder para testificar acerca de Cristo y sobre todo produce convencimiento de culpa en cuanto a pecado, a justicia y a juicio en la persona. En otras palabras, una persona llena, bautizada y saturada y ungida con el Espíritu Santo, cuando abre su boca para anunciar el Evangelio, en ese instante el Espíritu Santo en él o en ella empieza a actuar en la vida del otro y lo empieza a convencer. Si cuando tú predicas siempre se enojan contigo, ay, ya vienes otra vez, hombre, ya me tienes harto, ya cállate, ya búscale, ya ve y predícale a otro. Y oye, Señor, dame autoridad. Ni mis hermanos ni mis hijos me creen. Pues falta unción. Pues yo no te digo que con unción los vas a convencer a todos, pero al menos te van a prestar atención.
Oh, sí, yo lo sé, hermano. Yo lo sé. Yo le digo a mi hermano, a mis hermanos, cuando algunos de ellos no servían al Señor. No, ya vas a empezar, Arturo. Yo sé, manito, yo sé. Ora por mí, yo sé. Hasta que ya vienen a Cristo. Necesitamos la unción. Hay un ejemplo ahí en Hechos capítulo 2, verso 37 al 41. Dice que los apóstoles recién habían tenido la experiencia de ese bautismo del Espíritu Santo. Ayer nos preguntaba nuestro invitado, ¿cuántos han tenido la experiencia del bautismo? Y yo estaba mero adelante, de siempre me siento, no vi. Pero yo quisiera retomar esa pregunta. ¿Cuántos el día de hoy tienen esa experiencia de haber sido bautizados en o con el Espíritu Santo y con la manifestación de hablar en nuevas lenguas? Somos pocos. Somos pocos y es urgente. Ustedes dicen, no, yo no la levanto porque yo no quiero presumir. Pero somos pocos los que somos pocos los que tenemos esa experiencia y son muchos los que no han tenido esa experiencia. Hechos 3, 37, 41. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Porque para vosotros, escuche lo que dijo Pedro, porque para vosotros es la promesa. ¿Para quiénes? Para aquellos que se les predicó. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, pero para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y aquí entramos tú y yo. Para nosotros es la promesa. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y oiga usted, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esos hombres predicaron la palabra. Y cuando escucharon la palabra, recién venían de haber sido bautizados, ungidos y llenos del poder del Espíritu Santo. Y cuando predicaron la palabra, quienes les escucharon, dice que se compungieron de corazón. ¿Qué significa esto? Que cuando escucharon la palabra, hubo un sentimiento de dolor en su corazón. Porque el Espíritu Santo les convenció de pecado. Y empezaron a decir, sí es cierto, nosotros somos pecadores. Sí es cierto, nosotros somos adúlteros. Sí es cierto, nosotros somos fornicarios. Sí es cierto, nosotros somos unos borrachos empedernidos. Sí es cierto, somos unos ladrones, unos blasfemos. Si es cierto, nosotros somos idólatras. Si es cierto, nosotros consultamos la hechicería. Les dolió en su corazón, que ahí empezaron a decirle, ¿qué podemos hacer? Arrepentirse. Pero esto lo produce el Espíritu Santo en la vida de aquellos que hablan su palabra. Porque no es nuestra elocuencia, no es nuestro conocimiento teórico espiritual, no es nuestra teología homilética, hermenéutica, apologética. No te confundas. Sirve enormidades. Pero quien nos convence de pecado es el Espíritu Santo. Y si esa llenura y esa unción no está en ti, no surte el efecto deseado que Dios quiere. Ahora bien, ya para así concluir, tú te preguntarás, ¿realmente Jesús necesitaba
ser bautizado en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, siendo Él, Jesús, Dios encarnado? Era Dios, es Dios y sigue siendo Dios, porque Juan capítulo 1 versículo 1 dice que en el principio era el Verbo, Jesús, y el Verbo era con Dios, Jesús y Dios. Dice, y el Verbo, o sea, y el Verbo, Jesús, era Dios. Jesús era Dios, pero Dios se encarnó en el Hijo. Ahora, ¿realmente Jesús necesitaba ser bautizado siendo Dios? ¿Cómo es posible eso si era Dios? Era Dios, pero también era hombre. ¿Te acuerdas de Dios totalmente justo, pero también totalmente misericordioso? Cristo totalmente Dios y Cristo totalmente hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5. Dice Pablo a Timoteo: porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese solo mediador es Jesucristo, hombre. Jesús es totalmente Dios, pero es totalmente hombre. Y por ser humano, fíjate, por ser humano, tenía que depender de la ayuda y del poder del Espíritu Santo para poder cumplir su responsabilidad delante de Dios. Mateo lo describe así, Mateo 12:28. Dice Jesús, dice Jesús, pero si yo, por el Espíritu de Dios, yo fuera a los demonios, diciéndole: señores, no se equivoquen. Para poder echar fuera a los demonios, yo, siendo Jesús, siendo Dios encarnado, necesitaba del poder del Espíritu Santo. Porque por el Espíritu de Dios es que yo puedo echar fuera los demonios. Es que yo puedo echar fuera los demonios. Fue solo como hombre ungido por el Espíritu que Jesús pudo vivir, servir, salvar, libertar, sanar y proclamar el Evangelio, porque el Espíritu estaba con él. Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, y porque Dios lo había ungido, y porque el Espíritu Santo oraba y moraba en él. Pastor, yo fui bautizado hace 15 años. Todavía está vigente. Dice Pablo: sed llenos del Espíritu. ¿Cuándo? Hoy. Luego mañana. Y luego pasado mañana. Y luego dentro de 3 días, dentro de 4 días. Siempre. Sed llenos con el Espíritu Santo. En otras palabras, que la unción y el poder del Espíritu Santo esté activo hoy y siempre en nuestras vidas. Si queremos
que el ministerio que Dios ha puesto en nuestra vida, nuestro talento o los dones que Él ha traído, necesitamos estar siempre llenos de la unción del Espíritu Santo. Una iglesia que no es una iglesia llena de la unción de su Espíritu Santo tiende a no tener poder. El yugo no se pudre, pero cuando se levanta una iglesia con la unción, el yugo se pudre porque se pudre. Tarde que temprano, el yugo se pudre. Yugo de pecado, yugo de esclavitud, yugo de idolatría, yugo de hechicería, yugo de brujería, yugo de vicio, de idolatría, yugo de fornicación, yugo de adulterio, yugo de inmoralidad, yugo de depresión, cualquier tipo de yugo. Si hay unción en la iglesia, el yugo se pudre porque se pudre. Dale fuerte el aplauso al Señor. El yugo se pudre porque se pudre. Las cadenas se rompen porque Cristo viene a romperlas. ¿Qué necesita la iglesia? La unción. Ser ungidos. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de Dios. Había 3 oficios en el Antiguo Testamento: rey, sacerdote y profeta. Y estos 3 oficios los llevó a cabo Jesús. Pero cuando se escogía un nuevo rey, o cuando Dios levantaba a un sacerdote o a un profeta, ¿sabes qué era lo que hacía? Se agarraba el cuerno del aceite, se vertía aceite sobre su cabeza. Ungiste mi cabeza con aceite. Esa era la manera de ungirlo, para decirle al pueblo que él tenía el oficio dado por Dios y que delante de Dios tenía autoridad. Por eso los reyes tenían autoridad. Por eso los sacerdotes tenían autoridad. Por eso si el profeta hablaba, hablaba en y con autoridad, porque la unción había descendido sobre ellos de parte de Dios a través de otro profeta que lo había ungido. Cuando Dios levanta una iglesia con unción, los yugos se pudren, las cadenas se rompen, los muros caen, hay libertad, hay salvación, hay restauración. Señores, hay sanidad. ¿Qué necesitamos hacer? Ser ungidos, buscar la llenura del poder del Espíritu Santo. Dijo Pedro: esto es para ustedes, esto es para sus hijos, estos son para aquellos que están tal vez allá en Samaria, pero también esto es para todos los que han de venir y han de creer esta llenura y este bautismo. Tal vez usted experimentó la llenura del Espíritu, pero la dejó. Tal vez las situaciones de la vida nos abruman tanto que ya no tenemos ganas ni fuerzas para intimar con Dios. Tal vez los problemas de nuestro trabajo, la economía por la cual estamos viviendo, tal vez la enfermedad que enfrentamos, el diagnóstico nada favorable, nos ha bajado nuestras defensas espirituales y ya no queremos o no tenemos fuerzas para intimar. Tal vez el ir y venir toda la vida en medio de estos problemas
en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, tal vez han debilitado nuestra fe. Y ha aparecido en nosotros una apatía. Sí, le conocemos. O le conocimos. Sí, tal vez le experimentamos. Pero ahora estamos sufriendo un enfriamiento brutal en nuestra alma, que no tenemos ya ni siquiera fuerza para orar. Y luego viene, ya no tenemos fuerza para congregarnos. Y empezamos a ver los defectos de todos, incluidos los del pastor. Y Satanás, huestes infernales, huestes de maldad, están atacando constantemente nuestra alma, nuestro espíritu, atacan nuestro cuerpo, atacan a nuestra familia, atacan nuestra economía, atacan nuestra salud, atacan nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y venimos a pique, y a pique, y a pique. Esta tarde Dios quiere que te levantes. Esta tarde Dios dice a la iglesia: despiértate tú que duermes, y por esto te alumbrará Cristo. O si tú vieras la cantidad de hombres y mujeres que batallan en su alma y en su espíritu, porque Satanás ha sembrado un consejo en sus mentes y en sus corazones, y les ataca día y noche. Si tú supieras la cantidad de hermanos o hermanas que quisieran salir de sus hogares corriendo y gritando, ir por las calles, porque un espíritu maligno les atormenta y llena su mente de basura. Si tú lo supieras. Y digo si tú lo supieras porque yo constantemente recibo llamadas de gente en depresión, no solamente de esta iglesia, de otras iglesias. La iglesia se tiene que despertar. Es la iglesia la que se tiene que despertar. No puedo yo venir contigo y decir: hey, hey, despiértate, despiértate, muchacho, despiértate. Me la bañé, ¿verdad? Perdón. O sea, no esperes que Jesús venga y te sacuda. Tú, yo, nosotros tenemos que despertarnos. Si es necesario, agarra un bote de agua fría, y si no está fría, échale hielos y voltéala sobre tu cabeza, espiritualmente hablando, y pregúntate: ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Me estoy dejando llevar así? No hay ninguna visión, ningún proyecto, nada. Estoy seco, estoy muerto. Eso es lo que las huestes espirituales de maldad quieren hacer contigo. Yo te pido que te pongas de pie y que te preguntes: ¿dejaré que esos espíritus, esas potestades, esos principados y esos gobernantes hagan conmigo lo que ellos quieren? ¿O seré yo un hombre o una mujer con fuego espiritual, con el poder del Espíritu? ¿Tendré la capacidad
como la tenía Pablo, Pedro, sobre todo Pablo, que decían los demonios: a Pablo conocemos y con él no nos metemos, pero tú ¿quién eres? Congregación Moria tiene que ser conocida en los mismos infiernos como una iglesia de luz, una iglesia de unción, una iglesia de poder, una iglesia donde el Espíritu Santo de Dios se mueve y pudre yugos y rompe ataduras y ligaduras. Pero está en ti, está en mí, porque el Espíritu de Dios está con nosotros y quiere estar en nosotros para usarnos. Así como dijo Jesús en una ocasión: he aquí, yo estoy a la puerta y toco a esa puerta y te digo, déjame entrar. Y si tú oyes mi voz, abres la puerta, yo entraré contigo, cenaré contigo, estaré contigo, tendré comunión, tendré intimidad. Así, esta tarde, el Espíritu Santo de Dios quiere ungir tu vida, quiere llenar tu vida y te dice esta tarde: abre tu corazón, déjame entrar y déjame llenarte. No pienses ahorita en otra cosa más que no sea esto, tu intimidad con Dios. Ni siquiera pienses en tu problema. Olvídate de la situación que estás atravesando, del conflicto, del pleito que hay. Olvídate de todo eso y solamente piensa y dile al Señor, y sobre todo dile al Espíritu Santo: necesito ser ungido o ungida con el poder de tu Espíritu. Aquí estoy, Espíritu Santo.